hablando acerca de la globalización. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos. Los derechos humanos son propios de toda persona. Toda persona tiene derecho a esto de los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos hoy día no se respetan en todas partes del mundo. Hay muchas partes en que las personas son explotadas desde el punto de vista económico, sexual, etc. Pero estos derechos en realidad son propios del hombre, de la persona. Si tuviéramos que definirlo, diríamos que son aquellos que pertenecen a cada individuo, hombre, mujer, niño o niña, recién nacido, adulto mayor, por el solo hecho de ser un ser humano. Esa es la definición. Ahora, para lograr una convivencia pacífica y democrática, es fundamental, ¿no es cierto?, que los derechos de las personas sean respetados. Sin embargo, a pesar de los avances de la humanidad, a pesar de que vivimos en el comienzo del siglo XXI, encontramos que en muchos planos, ¿no es cierto?, los seres humanos se ven amenazados en sus derechos y en sus derechos más elementales. Los derechos humanos son exigencias que se pueden plantear en cualquier situación. A su vez, todo derecho conlleva un deber, que es, ¿no es cierto?, respetar los derechos de los demás. Ahora, tenemos que el reconocimiento de los derechos se logró en la época contemporánea. Ya en la época de la Revolución Francesa se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano en 1789. Pero más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, se establece, ¿no es cierto?, el carácter universal de los derechos humanos, exactamente el 10 de diciembre de 1948. Ahora vamos a hablar acerca de los derechos de las personas. Los derechos civiles y políticos se basan en el respeto a la dignidad humana. Los derechos humanos tienen ciertas características. Son innatos. ¿Qué quiere decir esto que son innatos? Porque se nace con ellos. Por lo tanto, son propios de la naturaleza humana. Son universales. ¿Por qué se dice que son universales? Porque se extiende a toda la especie humana. Son inalienables. Esto quiere decir que no es posible ser despojado de sus derechos ni renunciar en forma voluntaria a ellos. Son indivisibles, es decir, todos son igualmente importantes y necesarios para respetar la dignidad de las personas. Ahora, los derechos humanos deben ser protegidos, evitando cualquier abuso de poder. Y sabemos nosotros que existen, ¿no es cierto?, muchos abusos de poder en nuestro mundo. Los derechos civiles y políticos se refieren a lo siguiente: derecho a la vida. Esto quiere decir derecho desde la concepción. Desde que el ser humano es concebido, ¿no es cierto?, tiene que ser respetado. A la integridad física y psicológica. Esto quiere decir que las personas no pueden ser golpeadas, ni tampoco pueden ser dañadas desde el punto de vista psicológico o de la mente, ¿no es cierto? A la libertad. Nos vamos a referir en detalle con relación a la libertad. A la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Eso en teoría, pero sabemos nosotros que en la práctica, quienes en realidad son libres, son iguales ante la ley, son las personas que en realidad tienen más dinero. El derecho a la libertad se refiere a lo siguiente:
Tenemos, por ejemplo, libertad de expresión. Las personas, ¿no es cierto?, son libres de expresarse como ellos estimen conveniente. Derecho a reunión. Derecho, ¿no es cierto?, a reunirse sin permiso previo. De asociación. Derecho a asociarse, ¿no es cierto?, ya puede ser en forma cultural, social o económica. De religión. Las personas pueden tener la religión que estimen conveniente. De opinión. Cada persona tiene una opinión diferente, distinta. De voto. Esto es desde el punto de vista político. Las personas, frente a elecciones, pueden votar por la persona que estimen conveniente. De pensamiento. Cada persona, ¿no es cierto?, puede expresar su pensamiento de la manera que estime. Ahora, la igualdad ante la ley asegura a cada persona su derecho a ser amparada y protegida en igualdad de condiciones. En un juicio, por ejemplo, el Estado proporciona, ¿no es cierto?, defensa a la persona que no puede pagarla. Defensa de los derechos humanos ahora. La promoción y defensa de los derechos humanos y la lucha contra las diversas formas de desigualdad, injusticia y discriminación no es solo tarea del Estado, sino de la sociedad civil. Un ejemplo claro de ello es el papel jugado por la Iglesia Católica en Chile en los años 70, específicamente el año 74, cuando se crea la Vicaría de la Solidaridad, que defendió el derecho a la vida y a la seguridad de las personas en una época de dictadura. Entonces, ahí hay algo, un ejemplo de cómo la sociedad civil juega un papel importante, ¿no es cierto?, en la defensa de los derechos humanos. Bien, después de haber hablado de los derechos humanos en general, nos vamos a referir a los derechos de niños. Los derechos de los niños, por parte de las Naciones Unidas, surgen en el año 1959. Esta declaración se divide en distintos puntos. El primero es protección, que abarca cuestiones como el abuso, el abandono y la explotación. Sabemos nosotros que a nivel mundial, ¿no es cierto?, vamos a ver que hay lugares en donde se abusa de los niños. ¿Por qué? Porque hay empresarios que consideran que les sale más barato, ¿no es cierto?, contratar niños para determinadas tareas, pero hay veces son tareas muy, muy pesadas. Es el caso de las plantaciones de caucho, ¿no es cierto?, el caso de las plantaciones de azúcar, de café, en donde los niños tienen que realizar tareas que para ellos son sobrehumanas. El otro es provisión de ciertas necesidades específicas como la educación y la salud. A nivel mundial, sabemos nosotros que estas dos, diríamos, tanto la educación como la salud no son satisfechas por todos los gobiernos. Y vemos nosotros que hay niños que se quedan sin educación. Esto ocurre en nuestro continente americano, ocurre en el continente africano, en el continente asiático, donde muchos niños, ¿no es cierto?, no tienen acceso a la educación y tampoco a la salud. Participación, reconociendo la capacidad cada vez mayor del niño de tomar decisiones y ocupar un sitial en la sociedad. Sabemos que los niños en realidad su función principal es la escuela, es estudiar y recrearse. Ellos en realidad en la escuela se preparan para poder, ¿no es cierto?, el día de mañana participar dentro de la sociedad. Esto con relación a lo que acabo de decir. Ahora
viene, ¿no es cierto?, el trabajo infantil. Tenemos nosotros que uno de los asuntos que preocupa a las organizaciones internacionales es el trabajo infantil. Organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Ellos se preocupan de este problema a nivel internacional. Y vemos nosotros que estas organizaciones hay veces no pueden con todo lo que se viene por delante en cuanto al trabajo infantil. Entre las causas del trabajo infantil está la pobreza. Sabemos nosotros que muchos niños, para tratar de salir de este círculo de la pobreza, comienzan a trabajar. Otro es la discriminación. Personas, ¿no es cierto?, que son miradas en menos, ¿no?, y que quieren salir también de esto y comienzan a trabajar. La emigración, personas familias que emigran de un lugar a otro, ¿no es cierto?, y que no encuentran trabajo, no encuentran colocación en el lugar y los niños entonces comienzan a trabajar. La inestabilidad política, países, ¿no es cierto?, que tienen diríamos, problemas políticos, entonces los niños comienzan también a trabajar, entrar en el mundo del trabajo. Ahora, prácticas culturales tradicionales, sobre todo en el campo, ¿no es cierto? En el campo vamos a ver que se da mucho esto, de padres que no les interesa que los hijos estudien, sino que les ayuden en las labores del campo. Falta de trabajo para los adultos. La cesantía es, ¿no es cierto?, un flagelo que va a golpear a las personas a nivel mundial. Y vemos nosotros que los niños, ¿no es cierto?, se ven obligados a trabajar. Protección social inadecuada. Esto corresponde a las políticas de gobierno de cada país. Y vemos que muchas veces estas políticas son inadecuadas. Entonces, quienes pagan son los niños. Enseguida, escasez de escuelas. Sabemos que esto a nivel mundial es una realidad. En países de América, países de Centroamérica, países de África, países de Asia, nos vamos a encontrar que no hay escuela para todos los estudiantes, como realmente debería ser. Deseo de bienes de consumo. Los niños, ¿no es cierto?, muchas veces quieren bienes de consumo como ropa de marca, teléfonos, ¿no es cierto?, buenos para ellos, y entonces para adquirir esto quieren trabajar. Explotación de algunos empleadores, que era lo que yo acababa de decir. Estos empleadores, ¿no es cierto?, queriendo tener una mano de obra más barata, entonces comienzan a emplear a los niños en trabajos muy pesados. En Centroamérica es el caso de la extracción del azúcar. En países de África, la extracción del cacao. En otros países es la extracción del café, que son tareas muy, muy pesadas para los niños. Las epidemias, que también hacen que muchos padres, ¿no es cierto?, mueran y los niños entonces, para poder sobrevivir, tienen que trabajar. Conflictos armados, países que viven en guerra y que sus padres van a la guerra y ellos entonces, sin tener sus padres, tienen que salir a trabajar. Los organismos internacionales que velan por este problema a nivel mundial son dos. Fundamentalmente es el Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. Esto es de lo que hemos hablado hoy día. Entonces, alumnos, nosotros hoy día hemos hablado de los derechos humanos. Estos derechos humanos, ¿no es cierto?, en ellos hemos hablado de diversas cosas que tienen que ver fundamentalmente con el ser humano, el respeto al ser humano y, por sobre todo, el respeto a los niños. Cuando hablamos del ser humano,
el respeto a la vida, el respeto, ¿no es cierto?, a distintas condiciones que hacen que el ser humano sea digno. Y enseguida, ¿no es cierto?, los niños que tienen que vivir una infancia lo mejor posible. De eso hemos hablado hoy día. Preguntas, dudas, cosas que no hayan entendido. Yo les dejé estos mismos apuntes, los tienen ustedes, y además de eso, ¿no es cierto?, está la guía que ustedes me tienen que enviar por el teléfono. Además de eso, esta vez por primera vez les dejé una lista de conceptos que a lo mejor ustedes podían no entender y que está ahí el significado. Entonces, cuando hagan la guía, yo les pediría que consultaran esa lista de conceptos. Me parece que son como 12 o 13 conceptos. Entonces, eso es lo que hay para hoy día. Preguntas, dudas, se acabó. No, ya. Preguntas, dudas. Tengo una pregunta, profesor Alejandro. Sí, te escucho. ¿Usted está escuchando? Sí, estoy escuchando atentamente. Ya, mi pregunta es así. ¿Cuál es la diferencia entre derechos civiles y derechos constitucionales? Bueno, los derechos civiles son los que tiene toda persona. Los derechos constitucionales son los que están establecidos en una carta fundamental o constitución. Esa es la diferencia. Ahí está. ¿Sí? Sí, Seniac. Más fuerte para escucharte. No tiene pregunta. Gracias, profesor. No tiene pregunta. A ver, me gustaría que le echaran una mirada a los conceptos, a ver si están claros para ustedes y se entienden. Los tienen ahí con los otros documentos, con la pregunta y con lo que yo les entregué de la clase de hoy día. ¿Habrá algo que están ahí significado? Está todo. ¿Sí? Tengo una otra pregunta, profesor. Sí, dígame. Ya. No es una pregunta, pero es algo que quería escuchar un poco de explicación más sobre la importancia del rol de la sociedad civil. El rol de la sociedad civil. La sociedad civil la constituimos todos. Y este rol de la sociedad civil es hacer respetar los derechos de las personas, sobre todo el derecho a la vida, que era lo que yo decía cuando expuse todo lo demás y hablé de la Iglesia Católica y hablé de la Vicaría de la Solidaridad, que en realidad ese organismo se jugó por el derecho a la vida y el derecho de las personas. Eso. Ya tengo una otra también. Dígame nomás, le escucho. Ya. Quería saber por qué hay acuerdo internacional en defensa de los derechos humanos. ¿Por qué hay acuerdo internacional? En defensa de los derechos humanos. Hay muchos, hay muchos. Quería saber por qué. Pero todos esos acuerdos de derechos humanos están, diríamos, establecidos en esto que yo señalé. De acuerdos, por ejemplo, en la organización del trabajo, cómo tienen que ser tratados los trabajadores, qué es lo que no se puede hacer con ellos y qué se puede hacer. Para los niños es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, y allí están establecidos todo lo que con los niños
se puede y no se puede hacer. Ahora, eso pasa también por los gobiernos. Entonces, diríamos que hay dos estamentos, uno son los internacionales y otros son los nacionales. Ah, sí, eso es. Sí. Ya, muchas gracias, profesor Alejandro, sí. Están por sus revisando la guía, explicaciones. la están revisando porque sería bueno que la revisaran y me dijeran si hay algo que no está claro. Ya. Hay una cosita por ahí que yo en realidad no la mencioné y que a lo mejor ahora la podría mencionar, y se refiere a los pueblos indígenas de los distintos lugares del mundo, de los distintos lugares de América. Tenemos nosotros, por ejemplo, que, en Chile está el pueblo mapuche, que lucha por sus reivindicaciones, por sus tierras. Está el pueblo aymara, está el pueblo pascuense. En Paraguay está, ¿no es cierto?, el pueblo guaraní. Y así, hay muchos. Lo mismo en Brasil y en otros lugares más. Entonces, ellos luchan todos por sus reivindicaciones. A ver, me gustaría saber, porque nos queda poquito tiempo, si habría alguna otra pregunta. Está solamente Claudia, o hay más gente. ¿Ah? Ya, a ver, Claudia, ¿habría alguna otra pregunta que quisieras hacer para poder hacer tu tarea? Seneac, Rendolph. Rendolph, ¿alguna pregunta para poder hacer la tarea? Recuerden que la tarea me la tienen que mandar. Recuerden. Si la pueden hacer cuanto antes, yo inmediatamente les corrijo la tarea y se las mando con todas las observaciones. ¿Sí? Rendolph. Ya, todo listo. Tengo una otra pregunta. Sí, dígame. Pero no es una pregunta realmente, pero que quería escuchar a usted sobre eso. ¿Sí? Sí. Pensando en los extranjeros que no sabían todos los leyes de Chile. Sí. Pero quería escuchar a usted sobre ese tema. Di de nuevo. Sí, quería escuchar a usted. ¿Cómo? Sobre los derechos chilenos que los extranjeros no sabían bien. Los deberes de los chilenos. No saben bien. Los deberes, no los derechos. Deberes. Son cosas distintas. Sí. Deberes y derechos. Sí. Bueno, los deberes se derivan de los derechos. ¿No es cierto? Si yo quiero que a mí me traten bien, yo tengo que tratar bien a los demás. Ahí hay un deber. El deber de tratar bien a las personas. El deber, ¿no es cierto?, de lograr que la otra persona también se sienta bien. Lograr, ¿no es cierto?, que la otra persona de alguna manera pueda ser defendida de las injusticias. Ahí hay, estos son deberes. Deberes que yo tengo como persona civil. ¿Sí? Sí. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Claudie, sí. Rendolph? ¿Claudie? Me parece que fue Claudie. Claudie. ¿Y podría usted dar un ejemplo de derechos? Ejemplo de derechos, claro. Dentro de los derechos, nosotros tenemos que, ¿cómo se llama?, contribuir de alguna manera al bienestar de las personas.
Esos son derechos que nosotros tenemos que cumplir frente a las otras personas. Porque una cosa, ¿no es cierto?, son los derechos y otra cosa son los deberes. Entonces, ahora, dentro de los derechos nosotros ya hemos hablado de muchos. Hemos hablado de muchos. Y eso está todo en sus apuntes. No. CENEAC, ¿le quedó todo claro? Sí. Gustavo, llegó atrasado, Gustavo. Hola, Gustavo. profesor. Hola, Gustavo. Hola, profesor, llegó ¿cómo atrasado estás? usted. Bien. Ya, pero tiene usted sus apuntes, tiene la guía y tiene los conceptos. Entonces Sí. la idea es que pueda trabajar. ¿Sí? Sí, sí. Ya. ¿Algo más? No. Ya. ¿Cuánto queda? Estamos ya por expirar el tiempo. Yo reinicié la opción de seguir. Pero ya no te permite. No, sí, está grabando. Ya. Bien. Sigue todavía en pie las preguntas para que puedan hacer la tarea. Si quieren ir haciendo la tarea para que me vayan consultando, yo estoy llano a contestar cualquier pregunta. ¿Sí? Aprovechemos el tiempo que queda entonces para que vayamos contestando la guía juntos. En el número 1 dice, el hecho de que los derechos de las personas se extiendan a todas las especies humanas significa que son, letra A, innatos, universales, letra C, políticos, letra D, civiles. ¿Alguien quiere responder? Civiles. ¿Qué dice el profesor? La primera vez le hice la tarea, yo digo que esa no es la idea. La idea es que la hagan. Profesor Alejandro, ¿es correcto? No, María Isabel, es que yo no quiero hacerles la tarea, porque la primera vez yo lo hice así y al final le hice yo la tarea. Y esa no es la idea es que lo hagan ellos. Muy bien. Sí, no. ¿Quién decía? Randolph decía que eran derechos civiles. Número 2. El derecho de las personas a que no se dañe un cuerpo o su mente corresponde a, letra A, integridad, letra B, libertad, letra D, pensamiento, letra C, libertad de expresión, letra D, libertad de asociación. ¿Alguna palabra que no se entiende ahí? ¿Se entiende todo? El verbo se dañe. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? El verbo se dañe, ¿qué significa? No lo entiendo. ¿No se dañe? No se dañe. Sí, ¿qué significa? Claro, Sí, la es un verbo, persona, no sé. diríamos, que se daña es la persona que se hace daño. Se hace, diríamos, alguna herida, alguna cosa, diríamos, en su cuerpo. Eso es dañar. Cuando una persona, ¿no es cierto?, a la otra le hace una herida, le pega o le hace una herida con un arma. Eso es dañar. Ahora queda menos de 1 minuto. Ya, bueno. Ya, a ver, en 1 minuto para cerrar. Sí. ¿Alguien puede contar de qué se trató esta clase en 1 minuto? ¿De qué hablamos hoy día, Claudí? ¿De qué hablamos? Ya.
¿Cómo se llamaba diríamos, el centro de la clase? ¿De qué se trató? De los derechos derechos humanos. Y hablamos de los pros y los contras, ¿no es cierto?, que existían dentro de este tema, de los derechos humanos. Eso.